Hola, buenos días, muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la gala del Festival Invisible. Egunon eta ongi etorri zinema ikustezin jaialdira. Bueno, y ahora sí, buenos días, bienvenidos a todos. Somos del grupo ISO 1 de castellano y estamos aquí para presentaros la gala del 17ª edición del Festival de Cine Invisible de la mano de KCD. En esta ocasión vamos a contar con diferentes actividades. Una de ellas va a ser mi compañera Yara, que nos va a deleitar con un bercho en honor a Palestina, para que no se nos olvide que la lucha continúa. En segundo lugar, nuestros compañeros van a hacer un teatro de conciencia social. Y por último, nuestra compañera Mirela va a leernos un manifiesto que os va a sorprender y que está lleno de sentimiento. Bueno, egunon eta ongi etorri KCDko 17. edizioko zinema ikustezinara. Gu gizarteratzeko lehenengo mailakoa gara eta bigarren mailako irudi eta soinukoekin batera inaugurazio gala hau antolatu dugu. Gaur hainbat emanaldi ikusiko dituzue. Ni botatako bertso batekin hasiko gara, jarraian gure kidek prestatutako antzerki bat ikusiko dugu eta hitzaldi batekin emango diogu amaiera inaugurazio gala honi. Espero dugu zuen gustokoa izatea eta disfrutatzea. Eskerrik asko. Behar dira eten Israelekin sortutako harremanak, behar dira askatu konplize diren akordio trenta armak. Behar dira aldatu erabakiak eta politika planak, inoiz etenik izango badu urteotan iraganak. Urratxirmorik egin ezarren indar handia daukanak, oihartzun egin dezake gure urratxikien aztarnak. Gogor egin da bere fruituak, baitak hartza elkarlanak, gure aldarria ozenduko du babesa eman izanak. Eskerrik asko. Bueno, y ahora sí, muchísimas gracias, Yara, gracias por tu aportación, gracias por recordar al pueblo de Gaza. Y ahora vamos a dar paso al teatro. En él va a ser un teatro que nos va a representar diferentes situaciones que a cualquiera de nosotros nos pueden ocurrir en nuestra vida. Vamos a darle visibilidad y hagamos visible lo invisible. Hori, espero gustatu izana bertsoa, orain gure kidek aste hauetan prestatutako antzerkia ikusiko dugu. Txalo bero bat, mesedez. Hola, buenos días. ¿Qué tal va la semana? Primero que nada, agradeceros por estar aquí hoy en esta terapia grupal. Si no os molesta, he pensado que sería buena idea que cada uno nos contase un poco de sus vidas. ¿Alguien quiere empezar? Bueno, soy Lucía y no nací con esta botella pegada en la mano, ni con esta tristeza pegada en el pecho. Todo llegó poco a poco. Al principio tenía trabajo, familia, amigos, sonreía de verdad, pero todo cambió poco a poco. Llegaron las discusiones, llegaron las pérdidas y llegó el vacío. Empecé a beber solo los viernes, luego
todos los días, cualquier día valía. Los lunes, los martes, los miércoles, la gente se fue alejando. Ya no eres la misma, decían, y no lo era. La botella se volvió mi compañera, no juzga, no critica, pero sí siempre destruye. Me miro al espejo y no me reconozco. No os cuento esto para dar lástima ni pena, simplemente porque guardar todo también mata. Quizá mañana empiece de nuevo, pero hoy alguien me escuchó. Muy bien, muchas gracias, Lucía. ¿Alguien más desea hablar? Yo soy Paula y tenía 16 años y me quedé embarazada. Pensaba que si se lo decía a él se quedaría conmigo, pero me miró y me dijo que no estaba preparado y se fue. Pensaba que al menos mi familia me ayudaría, pero me dijeron que si decidía tenerlo me tenía que ir de casa. Me quedé en la calle, sin nada, sin nadie, con un bebé dentro de mí. ¿Cómo se siente eso? Que te vayas de tu casa, que no puedo quedarme en mi propio hogar. Y ahora estoy en la calle. Pero por él, por mí y por nosotros lucharé y saldremos hacia adelante. Gracias, Paula, por contarnos tu historia. ¿Algún voluntario más? Hola, soy Ayala y hace tiempo tuve miedo de decir mi nombre. Viví con alguien que decía que me quería, pero me apagaba. Primero fueron las discusiones, los gritos. Luego vinieron las puertas que se cerraban de golpe, los empujones y por último los golpes. Me daba vergüenza hablar, pensaba. Y si no me creen, ¿qué voy a decir? Igual ha sido culpa mía. Así que me callé. Me callé tanto que casi desaparezco. Pero un día hablé. Pedí ayuda. Grité, temblé, pero hablé. Y desde ese día estoy volviendo a vivir. Hoy hablo porque hablar me salvó la vida. Gracias. ¿Alguien más? Vale. He pensado que a partir de ahora continuemos hablando en el orden en el que estamos sentados. ¿No os importa seguir? No. Bueno, nosotros somos Carlos y Dana. Venimos de muy lejos, no tanto por distancia, sino por todo lo que tuvimos que dejar atrás. Nuestra tierra, nuestra casa, nuestra familia, nuestros amigos, incluso vergüenza y dignidad, todo tuvimos que dejarlo atrás. Migramos buscando una vida más tranquila o algo mejor, un trabajo, una casa donde no te despiertes por los gritos o los disparos. O quizá por el síndrome de abstinencia. Sí, eso también. Somos y éramos adictos antes de cruzar la frontera. Y no es algo de lo que nos sintamos orgullosos, pero tampoco lo vamos a ocultar. Esto es parte de nuestra historia. La droga no nos destruyó, nos mantuvo vivos. En ocasiones era lo único que nos calmaba, lo único que no nos pedía papeles algunos días. Pero también nos quitó tiempo, ganas y a veces hasta el uno al otro. Sin embargo, aquí seguimos, pegados con cinta, pero seguimos juntos. No queremos lástima, queremos que nos veas porque existimos. Somos miles los que cruzamos, que caímos, nos levantamos, o al menos lo intentamos. No estamos aquí porque era lo que anhelábamos. Todo esto que hemos pasado lo llamamos como un futuro mejor, Carlos. No somos un mal ejemplo, somos un ejemplo real. Y si alguien de ahí fuera nos escucha, que sepa que todavía hay algo que salvar, que todavía hay luz y que como pareja nosotros dos vamos a salir de esta. Te quiero muchísimo, Carlos. Yo también te quiero a ti. Yo soy Alex y he trabajado toda mi vida desde joven para dar a mi familia lo que yo no tuve. Me levantaba antes del amanecer y volvía sin luz. ¿Todo para qué? Para que mis hijos ya no me visiten. Y ahora estoy solo. Y ahora estoy solo. Me paso los días escuchando el reloj, preguntándome qué hice mal y recibiendo solo silencio. No tengo dinero ni fuerzas. No puedo cocinarme, ni limpiar, ni vestirme sin sentir dolor. No quiero ser una carga, pero tampoco quiero desaparecer. Me asusta que nadie note que sigo aquí, que mi vida y mis esfuerzos se borren como si yo nunca hubiera existido. He amado, he reído y he llorado con mis hijos. ¿Para qué? Para que ya ni me visiten. Hoy me siento como un fantasma en mí mismo. Me miro al espejo y no reconozco al hombre que fui. Yo soy María y hace 3 años mi vida no era esta.
Trabajaba en una tienda y me alcanzaba para pagar el alquiler y ayudar un poco en casa. Estaba bien, estable, con futuro. Pero de pronto la tienda cerró, me quedé sin empleo. Busqué por todas partes, pero no conseguí encontrar otro empleo. Los pocos ahorros que tenía se me fueron yendo rápidamente y la renta empezaba a acumularse. Así que me echaron de casa. Al principio pude quedarme en casa de una amiga, pero como cada quien tiene sus propios problemas, me tuve que ir también, y así es como me quedé en la calle. Lo más duro de todo esto no es solo pasar frío o hambre, sino ver cómo la gente camina por al lado mío como si yo no existiese. Y a veces daría lo que fuera por sentir una mirada o que alguien me recuerde que sigo siendo una persona. Lucho cada día por sobrevivir y por no olvidar quién soy. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias por haber participado y sois muy valientes por contar todo esto. Como habéis visto, muchos pasamos o hemos pasado por algo que está cada vez más presente en nuestra sociedad. Injusticias, desigualdades, heridas que se esconden detrás de los precios elevados o la indiferencia. Muchas veces miramos desde lejos esta realidad, porque no es nuestra, y nuestro primer pensamiento es pensar que no podemos hacer nada. Pero si nosotros no damos voz a lo invisible, entonces, ¿quién lo hará? Bueno, pues este ha sido el teatro que han representado nuestros compañeros. La verdad que ha habido diferentes sensaciones, ha sido un trabajo realizado a conciencia, con mucho cariño y bueno, quiero repetir que es precisamente para eso, para dar visibilidad a lo invisible. Ba, hau izan da antzerkia, ikustezinak diren gai asko jorratu ditu, ikustezinak direnak, baina ikusgai izan behar direnak. Eta hau da, ikustezin zinema jaialdearen helburua. Y ahora vamos a continuar con nuestra compañera Mirela para finalizar las presentaciones de esta gala. Ella nos va a leer un manifiesto que sin duda no va a dejar a nadie indiferente. Eta orain gure kide batek hitzaldi bat prestatu digu. Txalo bero bat mesedez Mirela Portellari. Egunon, buenos días y bom dia en mi lengua materna, que es portugués. Mi nombre es Mirela, soy una mujer trans de 58 años y voy a leer un manifiesto trans interseccional que escribí. Compañeras, compañeros y compañeros, estamos aquí con los pies firmes en la tierra y el corazón ardiendo para gritar lo que tantas veces quisieron silenciarnos. En pleno siglo XXI, aún tenemos que recordar lo más básico. Las personas trans somos personas, personas que queremos y exigimos lo mismo que cualquiera. Una vida digna, llegar al fin del mes, un techo bajo al que dormir, un trabajo sin miedo, sin ser discriminadas, seguridad y respeto en nuestros barrios y también derecho a los pequeños placeres que hacen la vida habitable. Pero la realidad es otra. Somos datos históricos de los delitos de odio. Somos asesinadas en transfeminicídios que rara vez ocupam portadas. Somos invisibilizadas, precarizadas, racializadas, patologizadas. Somos invisíveis em geral.
o mundo se encontra em um ponto de inflexão. Em países como o Brasil, como Espanha, como tantos outros, se livram batalhas políticas e ideológicas. La ultraderecha, los partidos conservadores e fascistas levantam discursos de ódio que buscam borrar nossa existência, que nos querem devolver à la clandestinidade, que pretendem arrancar-nos direitos conquistados com sangue, com lágrimas, com resistência. Pero esses discursos vão à contramano da história. Nos querem enfermas, nos querem tuteladas, nos querem com prazo de inflexão, de reflexão, como se nossa vida fosse um trâmite administrativo. Pero não estamos enfermas. La OMS lo dijo em 2018 e lo gritamos hoje mais forte: nossas identidades não são patologias. Queremos e exigimos livre autodeterminação de gênero, sem idade, sem tutela, sem condições. Queremos reconhecimento, não compaixão. Queremos reparação, não estudos que só nos señalam como vulneráveis. Porque a vulnerabilidade não é inata. La produzem os sistemas de exclusão, o racismo que margina as pessoas transmigrantes, o classismo que nos condena à precariedade, a transfobia que nos expulsa do trabalho, o machismo que nos assassina. Uma lei trans integral é mais que um texto jurídico. É um ato de justiça. É reconhecer que nunca mais seremos cidadãos de segunda classe. É garantizar que a diversidade é uma realidade social, não uma exceção. É construir um país que não tolere a desigualdade, senão la combata. Sabemos que uma lei não depende de escusas técnicas, nem de labirintos burocráticos. Depende de algo muito mais sencillo: voluntad política. Porque quando há voluntad política, a igualdade é possível. Quando há voluntad política, se protege a vida. Quando há voluntad política, se repara a deuda histórica com nossos corpos e existência. Este manifesto lo decimos em voz alta, lo decimos com orgulho, com rabia, com esperança. Queremos viver sem medo, queremos viver com dignidade, queremos viver com alegria, bailando, celebrando e construindo um futuro. E não pedimos permisso, lo exigimos por nós outras, por quem nos antecederam, por quem hoje e já não estão e por quem vendrão depois. Porque ser trans é resistir, é transformar o mundo. E hoje, desde Biscaia ao mundo, declaramos: nem um passo atrás em nossos direitos, nem um corpo mais olvidado, nem uma vida mais truncada por el ódio. Hasta que a igualdade seja real e efetiva, seguiremos gritando: somos personas, somos trans, somos dignidade e somos o futuro. Wow, cómo se le queda a uno el cuerpo, después de escuchar a esta pedazo de mujer que ha tenido la valentía y la fuerza de estar ante todos nosotros, darse a conocer, contar su experiencia y, bueno, pues hacer de nuevo visible lo invisible. Ahora sí, ahora vamos a presentar, para ir finalizando un poquito,
la Aftermovie del 2024. Bai, eskerrik asko Mirela, zure hitzaldiarengatik. Orain, iazko Aftermovia ikusi dugu, zuek ikusteko nolakoak izango diren egun hauek. El cine para mí es una herramienta potentísima, tiene una fuerza pedagógica inmensa. Las utopías feministas que vemos muchas veces en el cine no es que estén ocurriendo en la realidad, pero podemos crearlas, pensarlas y ponerlas en imágenes, ¿no? Cinema is really an effective tool to fight racism because you can tell a story and you can actually see it at the same time. And it creates more empathy for people's situations, more emotion for people, because we are all one. Donc pour moi, ça reste très important qu'aujourd'hui, les Africains puissent s'approprier les outils de narration et puissent l'utiliser pour se raconter et pour amener leur histoire dans le monde entier. Que consuman productos artísticos hechos por personas migrantes, por personas racializadas, ya es un buen punto de partida. La cultura es el camino y que además de entretenerte te haga cambiar a mejor, es algo en lo que tenemos que seguir trabajando porque yo sinceramente pienso que funciona. Los medios de comunicación en la lucha contra la impunidad y en el cambio de las mentalidades y la transición de los contextos, que es como el caso de Colombia que hoy vive, es muy importante porque las narrativas sensibilizan mucho y permite que la sociedad en general tenga otra perspectiva frente a cómo se usa el poder y frente a cómo se ejercen los derechos de las personas. Entonces la comunicación alternativa juega un rol importante en la que transmite esperanza y también una manera de denunciar de manera constante la violación que está habiendo a los derechos humanos y manteniendo las brechas que se van estableciendo para hacer comunicación, para hacer organización, para resistir. Errealitate soziala ere ezagutu behar da, ez? Eta diskurtsoak sortu, diskurtsoak integratzaileak, inklusiboak, ez? Eta bereziki hemen, kazetaritza fakultate ditzen den honetan. Contrarrestar el discurso hegemónico, que es lo que nos toca a todas y todos. Entonces el reto es que esa gente vaya comprendiendo qué es lo que hay detrás, que la gente vea por debajo de lo que hay en las apariencias. Ese no solo es un reto para El Salvador, es un reto para el mundo. The kind of work that Cine Invisible is doing is great. They are working on actual real-time issues that's going on globally. So I think we need more festivals like Cine Invisible back there in Pakistan and all around the world. Hay alumnos de la universidad, vienen gente de otros ámbitos, entonces llegar con estas personas puede ser que el mensaje sea un poco diversa, ¿no? De no quedar solo dentro de organizaciones y generar un poco sensación críticas. Pues este festival nos ayuda a poder compartir, crear conciencia crítica en las personas. La violencia sexual es algo que pasa tanto en situaciones de conflicto armado interno como en situaciones de paz y es algo que nosotros como sociedad tenemos que visibilizar para poder parar. Con lo cual necesitamos espacios donde podamos dar voz a estas realidades. Cuando empiezas a penetrar en estos conflictos, abres los ojos y entrar en espacios como puede ser espacios culturales, de deportes, es muy importante para sumar nueva gente que nunca entraría a escuchar este tipo de narrativas. Guztiz garrantzitsua iruditzen zait erronka hau, gure artean eukitzea, gure artean hitz egitea, lantzea, eskolatan, kalen, etxetan eta leku guztietan. Las películas del festival son una vacuna contra la impunidad bélica, contra los discursos de odio y toda falta de igualdad. Si quieres transformar el mundo, este es tu festival. Bueno, y ya poco a poco vamos a ir dando por finalizada esta gala de inauguración del Cine Invisible, pero sí que queremos llamar aquí al escenario a Josebe Vidales,
que es la impulsora de este proyecto que se hace posible en Tartanga. Gracias a ella, pues poco a poco esto va para adelante y bueno, pues en ello estamos. Hori da, oain Jose Idales igoko da eszenatokira, proiektuaren bultzatzailea. Hau, ez dakit. Bai, azafata, ez ekipo moduan, talde moduan. Gu, bastait, esan didate ointzen, ez daukagu ez prestaturik, baina era berean, momentuan, prestatu egingo dugu, ez? Ekarri egin duguna izan da hause, eta hause da pasaden urtean, bueno, lehenengo eta behin Marieta eta Josebe gara, gizarte integrazioko irakasleak. Proiektu hau, orain dela 15 urte, 16 urte jaio zan, eta nola jaio zan, bueno, erderaz edo euskeraz egingo dugu bietan, pues nació hace 16 años cuando alguien de KCD, Carlos Vázquez, que era el que tenía que haber venido hoy, que es el director, pero que vendrá el viernes, el martes a la clausura. Nosotras no lo hemos preparado también, y eskerrik asko prestatu duzuen guztioi, oso polita izan da, eta ere hemen zaudetenei, porque zuei gabe hau esen posible izango. Orain dela esaten nuen bezala 16 urte hasi ginen, eta etorri zen KCD, Carlos Vázquez, esan ez, bitu, proiektu hau daukat buruan. Posible izango zen zuekin batera egitea? Momentu hartan, orain dela 16 urte, pilo bat, ze oso ni zahartuta nago jadanik, baietz esan genuen, eta mintegi biekin egin genuen sinergiak, irudita soinukoa, eta Toño, ze gaur ez dago hemen, baina bera ere bada hemengo irakaslea, eta berarekin batera hasi ginen gu arlo soziala lantzen eta gaur egun bezala, eta beraiek arlo teknikoa. Gero eta hobeto egiten ari gara, osea, gu desagertzen garenean, laster baten, zeia jubilazioa dator, jarraituko du, eta hori da gure ilusio handiena, baietz. Eta gure legatua izango da gure mentegia eta zuen mentegian. Gaur eskerrik asko Miren, eskerrik asko beste guztiei regidore bezala lan egiten duzuenei, zuen laguntza eta izoko ikasle, bai, guztioi, ze guztion partea izan da oso importantea. Gu bultzatzaile esan gara eta jarraituko dugu. Eta zergatik jaio zan? Pues mira, pensamos, nuestro alumnado es un buen alumnado profesional. De STI, de QSA, que estáis hoy, de MEL, ¿qué más estamos hoy? Estamos de MEL, STI y electricidad, IA. Que no se me olvide nadie. Mañana vendrán otros, pasado otras. Entonces, desde nuestro buen parecer de integración social, pensamos que éramos y íbamos a ser unas buenas y buenos profesionales, pero nos faltaba el arlo soziala. Orduan, pentsatzen dugu, hori da gure balorea, gure ikaslegoi ematen diegu balorea. Batzuek alde egiten dute eta esaten dute ona etorri beharrean pira egiten dutela, baina ez dakite zer egiten duten, ze gure gaiekin, orain ikusiko dugun dokumentalekin, asko ikasiko dugu. Ez bizitzarako, baizik eta gure askunde pertsonalerako. Gu pertsona gara eta pertsona izaten jarraitu behar dugu, eta elektrikaria ona izango naiz, baina kable bat jartzerakoan pertsona baten aurrean egongo gara. Eta hori da importantena, pertsonak aurrean egotea. Marieta, ez dizut leku bai utzisten behar. Ez, ni bakarrik esango dut, bueno, pues espero dugu aste honetan zehar, pelikula hau esker, pues pensaraztea, gozatzea, eta hemendik aurrera pues pertsonak kritikoagoak izatea. Hori da, orduan aurrera, gozatu. Jarraitu behar dugu, hau eman ziguten pasan urtean, 16. jartzen du hemen, baina gure institutu izan zen Bizkaiko lehenengoa, horregatik 5. urte hurren eman ziguten, alondigan, ze badakizue gero esango dizuete, ez? Alondigan izango da ekitaldi ofiziala, eta ikusiko duzue Bilbotik, eskegita hainbat lekuetan, eta hemendik 4 urtetara emango digute 20. Espero dugu, ordurako ere, hementze egotea eta irabaztea. Hori da, pertsonak zentroa da, ingurunea, eta hori ezin dugu inoiz ahaztu. Eskerrik asko guztiei.
Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final, pero bueno, al final de una semana que vais a tener, como os han dicho, para ver todos estos cortos que se van a proyectar. Ahora ya para despedirnos quisiéramos dar las gracias. En primer lugar voy a dar las gracias a mi compañera, que ha sido un placer trabajar con ella, a pesar de las dificultades que nos hemos visto en algunos momentos. Dar las gracias a nuestra clase, a nuestro equipo de ISO 1 y también, como no, a los de imagen y sonido de segundo, que nos han aguantado, nos han enseñado un montón de cosas y la verdad, hemos disfrutado. Gracias a todos los profesores y a todos los que estáis aquí presentes. Muchísimas gracias. Bai, hori, eskerrik asko lehenengo mailako irakasle taldeei, ikasleei bai, hau posibleitateagatik, bigarren mailako irudita soinuko ikasleei bai, eta zuei etortzeagatik. Eskerrik asko. Orain, gonbidatuko ditugu gure kideak igotzea, mesedez txalo bero bat, Eider, Alex, Daniela, Mayra, Maria, Axel, Ayala, Jaslin, Mirela, Nora, Yarari. Y también que suban, por favor, los compañeros de imagen y sonido para realizar una foto todos juntos y dar por finalizada esta gala. Hori, bigarren mailako soinu eta irudiko ikaslei bai, eszenatokira egotzea. Ella es mi Daisy, ella es mi mundo, ella es mi baby. Cuando estamos juntos, todo desaparece, todo en un segundo. ¿Dónde estás, mi baby? Y de repente me sucedió, la pista loca me pone mal. Cómo se mueve, la más linda que he visto yo. Bueno, me acaban de comunicar que las películas hay que votarlas, a ver cuál es vuestro favorito y se sortea un viaje en globo, ¿vale? Así que os motivamos a que vengáis a ver las películas y que votéis luego escaneando un código QR, ¿vale? Es que ricasco.